La verdad, vienen complejas, difíciles de entender, así que les pido que haga un esfuerzo para comprender qué es lo que está pasando, porque de esto va a depender el futuro de todos. Porque uno a veces piensa cómo un conflicto a 13.500 kilómetros de distancia puede influirnos a nosotros, que estamos en Buenos Aires, o a la gente de Latinoamérica que nos ve. Y esto puede ser realmente la clave de un montón de cosas, de que haya una hiperinflación, del aumento del transporte, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando, para que lo entienda, a nivel global, no a nivel regional, o sea que se va a sumar lo global a lo regional. Por esto es urgente que se resuelva este conflicto con Irán. Pero el conflicto con Irán, que ahora habla todo el mundo de Trump y de que está todo bien y que están tratando de hacer los primeros acercamientos de corte diplomático al conflicto, no todo es tan así, porque esto afecta también a otros personajes de la región. Y esto es lo que le quiero explicar y hago hincapié aquí para que realmente preste atención qué es lo que pasa. No es solamente acordar Estados Unidos, Irán, Estrecho de Hormuz, liberamos el tema del petróleo, baja el barril de crudo y se normaliza la macroeconomía. No, señor, acá está también ligado dentro de lo que se está preparando de este borrador, ni más ni menos que el tema del Líbano. Un altísimo jefe del Hezbollah informó hoy en horas de la tarde que Estados Unidos había preparado el convenio e inmediatamente Irán informó al Hezbollah de cómo sería el convenio. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dicen que si no, Israel, si no libera el Líbano, si no quita las tropas, no va a haber convenio. Por eso les digo, no es solamente que tiene que arreglar Israel, Estados Unidos, Israel con Hezbollah, o sea, todo este rompecabezas de personajes que le estoy contando periféricamente, no es solamente Estados Unidos e Irán. Hay que solucionar el problema del Líbano. ¿Y qué es lo que pide? Que retiren las fuerzas israelíes. Los itíes dicen que tiene que volver a estar como en una primera etapa el Líbano, sin ataques de Israel. Entonces esto le suma más, y quiero que esto lo tenga claro, le suma una presión extra al conflicto, porque no es solamente negociar con Irán. Negociar con Irán significa también negociar con el Líbano. Negociar con el Líbano significa retirar las tropas de Israel. Retirar las tropas de Israel significa ir a, por supuesto, hablar con Netanyahu y decir, retiren las tropas del Líbano. Miren la cantidad de agentes externos que cohesionan la firma de un tratado que está, digamos, enganchado, si se me permite la palabra, a la economía mundial y al futuro de todos nosotros. Por eso les digo, no es solamente Irán y Estados Unidos, sino también son todos los actores secundarios que forman parte de una de las crisis después de la Segunda Guerra Mundial más complejas que ha tenido el mundo, y que por supuesto al estar hiperconectado y a vivir en una macroeconomía nos influye absolutamente a todo el planeta. Por eso les digo, tomemos también conciencia que esto que pasa a miles de kilómetros nos influye absolutamente a todos. Vamos hacia la agenda. ¿Qué dijo la ONU respecto a estos ataques de Israel en el sur del Líbano, Martín? Dani, te cuento, la Sí. agenda está complicada. Hay que ver un poco días atrás para poder comprender qué pasa hoy y cuáles son las posturas de cada uno de los jugadores, porque si no, es como que está confusa la cosa. Estados Unidos dice una cosa, la ONU dice otra, el Washington Post dice otra cosa. Claro, tenemos todas versiones como diferentes. ¿Para dónde sale todo exactamente. esto, Martín? Primero vamos a analizar cuál era la postura de la ONU. Sí. Guterres, ¿qué es lo que estuvo pregonando desde que comenzó el conflicto? Obviamente que Guterres, al ser un diplomático de carrera, siempre bregó por la salida diplomática del conflicto, tratando de unir, tratando de que se genere un cese al fuego lo antes posible. O sea, él siempre marcó la salida diplomática del conflicto y jamás incentivó a ninguna de las partes a que se pongan una más dura que otra.
pero bueno, una vez que ahora se siente, digamos, más conforme cuál es la postura de la ONU, hay un principio de acuerdo, no digamos que hay un acuerdo porque nadie sabe qué va a pasar, ya lo vamos a ver más adelante, quizás podríamos hablar que hay un lineamiento, un principio de borrador, le diría, de cuáles serían las partes. Ahora hay que negociar todo esto, que es bastante complejo, después lo vamos a ir desmenuzando, pero para que tengan una idea, está la parte, digamos, qué pasa con el estrecho de Hormuz y la navegación, qué pasa con el petróleo, qué pasa también, hay un embargo muy fuerte sobre Irán de millones y millones de dólares que aparentemente se lo van a destrabar. Todos estos temas van a formar parte de nuestra agenda y de nuestro análisis de hoy. Pero vamos a la primera información, por eso les comentaba y le hacía esta pequeña introducción de qué es lo que pasaba en Naciones Unidas. Una denuncia por parte de Naciones Unidas, del sector de Naciones Unidas que está dentro del Líbano y denuncia ataques israelíes en medio de la negociación. En medio de este acuerdo histórico tanto de Irán como de Estados Unidos, nace esta fuertísima señal de alarma. Un ataque sorpresivo de Israel, y lo que más llama la atención es que no hay y no hubo respuesta del Líbano. La Fuerza Interna de Naciones Unidas en el Líbano informó que el ejército israelí lanzó ni más ni menos que 130 proyectiles, ejecutando 2 ataques aéreos contra el sur del Líbano. Además, se denunció que un dron habría caído sobre una localidad densamente poblada, provocando la muerte de un conductor. De acuerdo con los registros de los observadores internacionales, durante este periodo no se detectaron disparos ni acciones ofensivas de Hezbollah. Como les decía, es muy raro porque siempre cuando Israel ataca encuentra, y sobre todo en la zona norte, que es donde el conflicto está más fuerte, siempre se provocan inmediatamente una respuesta bélica. En este caso, Hezbollah no hizo ningún tipo de acción. La misión indicó también que se registraron múltiples violaciones del espacio aéreo libanés. El cese de las hostilidades en el frente libanés era considerado una de las condiciones, primarias de Teherán dentro de las negociaciones con Washington. ¿Se acuerdan que dentro del listado de negociaciones era liberar al Líbano de lo que eran los ataques de Israel, retirar las tropas? Y para ir cerrando esta parte del conflicto, es un verdadero desafío, digamos, que la diplomacia pueda tratar de establecer esto, y también tiene que haber una coherencia entre lo que dicta la diplomacia y lo que pasa en el campo de batalla. Obviamente, por ser latinos, son noticias que nos duelen porque lo vivimos más de cerca, obviamente porque compartimos continente. Está empezando a llegar la ayuda humanitaria proveniente de otros países. Esto hay que tomarlo bien en cuenta. Si bien no es una iniciativa, por supuesto, del gobierno, ni un plan de acción que ha hecho el gobierno para poder mitigar la crisis, la ayuda esta vez llega de afuera, llega de países vecinos que se solidarizan con una situación que realmente cada vez empeora más, cada vez cuesta más políticamente tratar de consensuar entre los sindicatos, entre la gente de los agricultores, entre la gente del campo, para poder llegar a un acuerdo que permita estabilizar por lo menos lo que es una gravísima situación social. Esta vez los países hermanos, tanto como Perú, Bolivia y otros que se han hecho presentes, se han repartido, miren, 8.000 paquetes de alimento, o sea, para que tengan una idea, son 25.000 toneladas de ayuda humanitaria, donde también, y no lo quiero dejar afuera, a Brasil, que se mostró también muy solidario con la ayuda que necesitan nuestros hermanos bolivianos. Funcionarios del departamento entregaron insumos a las fundaciones locales, entregan alimentos a quienes más lo necesitan. Se prevé que la asistencia beneficie a 8 municipios, que son los que más están azotados por esta crisis, que
por supuesto, son los que se encuentran, para que tengan una idea, de la periferia de La Paz, ¿no? Como si fuera en una suerte de conurbano, para que se puedan ubicar cómo es la situación. Por eso duele tanto, porque ahí vive gente muy humilde. El objetivo es contener las consecuencias más urgentes de lo que está viviendo toda la población respecto a los alimentos. Las entregas se producen mientras continúan los bloqueos en carreteras que afectan la circulación de los alimentos, combustibles, medicamentos en distintas regiones del país. Las protestas impulsadas, como les decía recién, por mineros, sindicatos, maestros, transportistas, trabajadores rurales, incluyen reclamos en la economía y en algunos casos, como siempre, volvemos a lo mismo, a la renuncia del presidente. Lo que se está tratando de hacer es buscar un plan que pueda por lo menos rescatar de esta crisis social, que realmente es muy grave. En tiempos de crisis, la ayuda humanitaria puede aliviar la urgencia, pero el verdadero desafío sigue siendo encontrar soluciones que permitan recuperar la normalidad de toda la sociedad. Y esto es lo que realmente se debe buscar. No simplemente una ayuda parcial, sino una solución definitiva a un pueblo que día a día sufre cada vez más. Sí, hay que entender qué es lo que pasa con el primer ministro, y para poder entender un poco la realidad que está viviendo en este momento Reino Unido. Les voy a hacer una breve síntesis histórica para que se pueda comprender lo medular de este conflicto. Pasó lo siguiente: imagínense que en el 2024 este hombre gana, digamos, por goleada las elecciones, por un lado. Por otro lado, en 2026 se desmorona. O sea, ¿qué es lo que pasó entre esto? Más de 80 diputados de su propio partido le han soltado la mano al primer ministro de Reino Unido. Pero ¿qué es lo que causó todo esto? Se lo explico en dos palabras. Primero, el bolsillo, una economía, la verdad, que está pasando el Reino Unido muy dura. Por otro lado, el acercamiento o el intento que ha tenido el primer ministro de acercamiento con la Unión Europea. Recuerde que el Reino Unido no forma parte de la Comunidad Europea, ni tampoco tiene ningún tipo de intención de acercarse. Entonces todo esto empezó a generar dentro de la sociedad una suerte de tensión, que cada vez fue más la distancia entre el votante y el primer ministro. Él salió a decir lo que dicen todos los políticos en todas partes del mundo, se ve que tienen un idioma universal, que dijo que bueno, ha cometido errores, reconozco que tengo que cambiar cosas, la verdad que la economía está sufriendo una crisis. También se escudó en decir que es un momento político muy difícil respecto a los conflictos bélicos que reinan en el mundo en este momento, pero concretamente, para que usted lo tenga bien claro cómo es el conflicto, ahí está en el pueblo que reside el Reino Unido, que tiene problemas, por un lado económicos, y por otro lado no tiene ninguna intención de acercarse a la Unión Europea. Esos fueron los dos conflictos medulares que hicieron saltar por el aire a un hombre que, les decía, en 2024 gana por goleada y apenas se puede sostener en el 2026. Esa es la realidad en este momento en Reino Unido. Zelensky ahora anuncia reclutamientos de extranjeros en Ucrania. Esto no es la primera vez que lo hace. La verdad que hay una fuerte deserción de ciudadanos ucranianos. Le cuento cómo es la dinámica para que tenga una idea. Usted, si tiene entre 18 y 40 años, no se puede ir a ningún lado y tiene que, por obligación, formar parte del ejército y defender su patria. Por supuesto, esto no todo el mundo lo cumple. Hay gente que se va, y también, sumado a las bajas, más la gente que elige desertar, se le baja, por supuesto, la media que él tiene que tener de soldados para poder defender los territorios en este momento ocupados por Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre
la convocatoria a extranjeros. Esto pasó, y les voy a traer un dato adicional, pasó con mucha gente de Venezuela que se le han ofrecido sueldos bastante importantes, por ejemplo, para la parte de cocina, no para ir directamente al frente, pero sí vinculado con el ejército, y después al llegar allá la realidad es otra, le dan la ropa camuflada de combate, le ponen un arma en las manos y lo mandan al frente, y mucha gente que ha ido con otras expectativas han vuelto realmente muy decepcionados porque no se les prometió lo que decía en el aviso. Zelensky otra vez vuelve a hacer punta de lanza con esta idea ante la cantidad, como les decía, de gente que han escapado por no querer ir al frente. También ofrece una suerte de bonus plus, también si se quiere, para la gente que va a mayor cantidad de combates se les paga más. A las que va menos cantidad recibe menos dinero. Y ahora, por supuesto, se abre, digamos, la oportunidad de trabajo, entre comillas, para voluntarios extranjeros que quieran formar parte de la milicia ucraniana. Les voy a contar cómo es hoy. El servicio militar obligatorio comienza a los 25 años de edad, y para que tengan una idea, el promedio de los soldados que hoy están en el frente es de 40 años. Esto también refleja el desgaste acumulado tras 3 años de guerra. Por eso se abre, digamos, estas nuevas vacantes de trabajo. Las guerras se miden en territorios y en armamento, pero también en algo mucho más difícil de reemplazar: la voluntad de quienes todavía están dispuestos a combatir. Y se ve que en Ucrania, y como está dada la situación, esa voluntad es cada vez menor. Mauricio, te paso con Martín Guerrero, que va a preguntarte. Hola Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Y quería preguntarte en esta primera etapa, ¿qué significa esto? Que el acuerdo esté firmado, pero a la luz públicamente no hay absolutamente nada, ni siquiera una línea oficial para saber, como vos bien decías, dónde estamos parados, qué es lo que pasa con Líbano, si abre el estrecho, qué es lo que pasa con los capitales que tiene incautado Estados Unidos. ¿Qué crees? ¿Por qué lo hacen de esta forma? Lo firmo, pero no digo nada. Justamente, mira, hoy salió Obama con una periodista, y Obama mismo decía que él había devuelto de un capital incautado mucho menos dinero del que se podría pasar ahora a devolver justamente, y que quizás por eso no están haciendo publicitar de este acuerdo, cuáles son los detalles, ¿no? Aparentemente el dinero que le van a dar a Irán por la reconstrucción, por lo que pasó en estos 3 meses, de pronto es un dinero realmente importante, pero hay que tener en cuenta, como yo digo, Donald Trump estaba desesperado porque esto parara una vez y salirse de la cuestión. Después ya, si Israel se mete, yo creo que me parece no estar respaldado por Estados Unidos, porque como te contaba, y lo vengo contando en la noche con Daniela, la popularidad ha bajado muchísimo. Estamos hablando que un 20-25% solamente está apañando eso. Tú miras una semana a Argentina y seguimos a $5 justamente la gasolina, y no hay que olvidar que en noviembre hay elecciones, y obviamente que Donald Trump, como te decía, quería salir de esta cuestión. Me parece que una vez que firmen, recién ahí van a dar los detalles, pero ya una vez Estados Unidos estando fuera de la cuestión. Le han preguntado a Vance también, y ha contestado con evasivas también sobre cuáles son las específicas cláusulas de este acuerdo importante que van a hacer justamente con Irán, ¿no? Claro, por ejemplo, repasando un poco los diarios internacionales, estaba leyendo recién el Washington Post, que en su artículo o en su editorial principal dice que si Trump solamente en este acuerdo logra liberar el estrecho de Hormuz, sería como un acuerdo incompleto, que tiene que ir un poco más allá. Por otro lado, una derrota. ¿Perdón? Sería como una derrota. Exactamente, sería como una derrota. Por otro lado, el Jerusalem Times también hablaba un poco de lo mismo, de no retirar las tropas, que Netanyahu está con una posición muy firme en el territorio. O sea,
están como muy encontradas las opiniones, y fíjate, Mauricio, que hoy el fuertísimo ataque al sur del Líbano, que por supuesto no contribuye a la firma del conflicto, ¿qué mirada le podés dar a todo este rompecabezas muy complejo de armar? Mira, yo te digo que cuando esto arrancó el 28 de febrero, justamente, ¿cuáles eran las cuestiones que quería Estados Unidos? Que no manejara más uranio justamente Irán, liberar al pueblo atento de la teocracia que estaba en Irán y que hubiera más libertad. Ninguna de las tres cosas se logró, se cerró el Hormuz y bueno, y pasó todo lo que pasó, ¿no? Por eso también Europa, en cierta manera, que también sufre con la cuestión del petróleo, también aprueba y dice, bueno, obviamente que saben algo que nosotros no sabemos, ¿no? Pero dice, vamos a firmar rápido esto porque realmente necesitamos estabilizar un poco las cuentas, ¿no? Lo cierto es que para mí van a firmar y una vez que firmen, recién ahí nos vamos a enterar cuáles son los detalles, pero con Estados Unidos fuera de esta cuestión. Por eso lo que está haciendo Israel, diciendo nosotros vamos a manejarnos de una manera separadamente, me parece que es como para dinamitar un poco esta cuestión. Y hay que tener en cuenta, hoy hablaba con alguien que estaba justamente, que está en Tel Aviv, y decía, acá es muy popular seguir la cuestión contra Irán, ¿no? Evidentemente no para Estados Unidos, donde, como te decía, los niveles de popularidad han caído muchísimo. Anoche enviamos al presidente en una pelea de UFC y el 15% del país aprobó que se gastaran 660 millones de dólares justamente en esta cuestión. Esto sumado a un montón de otras cuestiones que pasan justamente con el presidente, ¿no? Claro, porque si tomamos, por ejemplo, las palabras de Netanyahu, que dice que el problema es que él no va a sacar las tropas de ahí porque corre de riesgo la seguridad de Israel y de sus propios ciudadanos, por un lado. Pero por otro lado, ¿habría alguna posibilidad que este texto pasara por el Congreso para tener un análisis más profundo? Mira, si hubiera pasado por el Congreso, ya sabíamos todo, porque el mismo Partido Demócrata lo hubiera justamente mostrado públicamente, ¿no? Por eso la administración republicana ha tratado de hacer todo este tipo de cosas fuera de Congreso, justamente para que no sean limitados su poder. No hay que olvidar que la Corte Suprema también le dio mucho poder a la presidencia de no tener que avisar sus pasos, porque si no, no podrían hacer directamente nada y estaría frenado todo el tiempo por el Congreso, ¿no? Así que bueno, me parece, como te digo, una vez que se firme esto, que hoy, hace un ratito, estaba hablando el presidente de Suiza, que estaba diciendo que también estaba muy contento con el acuerdo, y todos nosotros decimos de qué se trata el acuerdo, ¿no? ¿Vos crees que, digamos, lo más relevante del acuerdo, obviamente, parece ser la apertura del estrecho de Hormuz, pero hay también, como veíamos, toda una galería de cosas que tienen que negociarse y tienen que centrarse? ¿Esto crees que va a ser un proceso lento o lo van a hacer más rápido o en etapas? Bueno, a ver, una de las cuestiones que están mirando el New York Times, el Washington Post, están diciendo de lo que les estaría devolviendo un montón de dinero a Estados Unidos a Irán por los destrozos, ¿no? Por otra parte, en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, hay que tener en cuenta que ya la primera incursión, ¿se acuerdan el año pasado, cuando fueron metieron esas bombas que se metieron bajo tierra? Ya se hablaba de que en ese momento el presidente Trump dijo, se acabó la cuestión del uranio, quedó enterrado. Ahora volvimos sobre lo mismo y realmente no sabemos qué va a pasar, pero me parece que una de las cuestiones importantes es la devolución de activos, ¿no? Y la reconstrucción de parte de Irán que está pidiendo Irán y que para ellos era importante justamente para poder seguir una vida normal, ¿no? Y volvemos ahora, como decíamos antes y comentábamos recién, volvemos a la posición de Netanyahu, el Líbano, y qué es lo que está pasando en medio de una negociación que es realmente delicada, que tiene las aristas que veíamos recién, la parte de negociación, la parte financiera, lo que tiene que ver el estrecho de Hormuz, que es el paso mundial del petróleo. Parece ser que Netanyahu obra por sí mismo, con total independencia. ¿Y cuál es la posición de hoy? Hoy, ¿qué hizo? Fue y atacó todo lo que es la parte del Líbano, donde están los focos principales del Hezbollah. Y esto, obviamente, en medio de un acuerdo, imagínese y pensemos un poco y reflexionemos, que tira para atrás un montón de cosas, porque Teherán fue muy claro.
dijo, se tienen que ir las tropas de Israel del Líbano como primera parte del acuerdo. Sin esto no hay nada. Como decíamos recién, todos sabemos que hay un acuerdo, perfecto, pero nadie sabe qué contiene el acuerdo, cuáles son los puntos del acuerdo. Repasábamos los diarios internacionales, Washington Post, el diario de Jerusalén. Todos dicen cosas diferentes, son todas conjeturas, hasta que no se vea el acuerdo definitivo y qué es lo que se va a firmar. Es muy difícil de poder conclusionar, pero la clave de todo hoy fue que Netanyahu lanza un ataque al sur del Líbano fuertísimo, la verdad poniendo en peligro, por supuesto, a la población civil, y dice aparte que según él no se va a retirar porque para él el conflicto no ha terminado y está, dijo, muy lejos de que se termine. El jefe de gobierno israelí aseguró que las fuerzas de defensa mantendrán el control de las áreas estratégicas conquistadas en el sur libanés. Explicó que esas zonas eran utilizadas por Hezbollah y que son una amenaza permanente para el Estado israelí. Todo esto, como verán, la postura es muy firme, no quiere retirar las tropas, dice que si retire las tropas va a volver a ser atacado y lo que ocupó con tanto esfuerzo y tanto costo de vidas humanas, en cualquier momento puede haber un recrudecimiento del conflicto y él no está dispuesto a pagar ese precio. O sea que claramente no está de acuerdo con lo que teóricamente de acuerdo que se está intentando hacer. Así que vamos a ver cómo negocia la diplomacia, porque si no sale Israel del Líbano va a ser todo muy difícil. En Medio Oriente las treguas suelen anunciarse en las mesas de negociación, pero su verdadero alcance termina definiéndose sobre el terreno y detrás de cada decisión militar. Es fundamental que Netanyahu tome una decisión desde el punto de vista militar, si retire las tropas del terreno o no. Martín, nos vamos hacia el Líbano para hablar de las muertes allí. Más de 3.000 muertos. Sí, Dani, Durísimo. te voy a contar, hay muchas maneras de poder analizar un conflicto bélico. Se puede analizar desde lo militar, se puede analizar desde las pérdidas, digamos, edilicias, pero cuando se analiza desde el costo de la vida humana, realmente la cifra duele. Y esta vez es el Centro de Salud del Líbano quien nos hace llegar cifras desde este conflicto que comenzó el 3 de marzo hasta el 13 de junio. Estas son las cifras que arrojan 3.800 muertos. Escuche bien, 3.800 muertos, 11.699 heridos. Es el saldo que deja hasta el momento este conflicto, que a pesar de haber una paz tácita, si se quiere, se viola permanentemente y este es el costo en vidas. Esto es lo que se está pagando. Este es el verdadero costo de la guerra. Porque muchas veces uno ve una realidad que es muy diferente. Por ahí un edificio derrumbado o un auto incendiándose o simplemente un proyectil. Pero cuando uno ve vidas humanas a la deriva, pensemos en estas 11.699 personas que han quedado heridas de gravedad, quizás con lesiones de por vida. Realmente es para reflexionar lo que deja un conflicto bélico, lo que hace también la necedad de la humanidad de no poder congeniar por vía diplomática una solución que tenga una salida al conflicto. Estos son los números de la nueva evaluación que hizo el Ministerio de Operaciones Sanitarias del Líbano. Las víctimas fueron alcanzadas, por ejemplo, las últimas víctimas fueron alcanzadas sobre la zona de Beirut, una zona altamente poblada en el sur. Esto, como les decía recién, es un bastión de Hezbollah. Cuando digo las víctimas, es una gran cantidad de víctimas que se está evaluando, está fuera de esta cifra que les acabo de dar, porque esta noticia es del último ataque efectuado hace horas.
Como les decía, sin embargo, el alto el fuego vigente sigue mostrando una extrema fragilidad y las acusaciones cruzadas sobre los incumplimientos y también la provocación de un lado y del otro. La nueva escalada coincide con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar concretar un acuerdo regional más amplio. Pero mientras la diplomacia avanza lentamente, la situación sobre el terreno, como vemos en las imágenes, continúa deteriorándose con un costo de vidas humanas muy elevado. Las estadísticas ayudan a dimensionar la tragedia, pero detrás de cada número hay una historia interrumpida, una sociedad que busca sobrevivir en medio de una guerra que parece no tener fin. Y hace minutos nada más, no sé si recuerda, hablábamos de las diferentes aristas y puntos de vista que tiene este conflicto. Le contábamos el punto de vista que siempre tuvo Naciones Unidas y Guterres, que este conflicto vaya por la vía diplomática, que se logre alcanzar la paz, y él en su red social expresó realmente la alegría y el apoyo de que se haya llegado a una salida, digamos, mediada intermedio de la paz, aunque que se haya podido hacer un preacuerdo entre Estados Unidos e Irán. Celebró el acercamiento, por lo menos que esperanza a todo el mundo, a poner fin a este conflicto que está en el foco medular, en el estrecho de Hormuz, en el lugar donde pasa el 95% del combustible y del gas que utiliza el planeta. Se sintió realmente conmovido, si se quiere, porque él bregó todo el tiempo por la paz. Siente que este acuerdo que se consolidó hace muy poco también es fruto de las conversaciones y también de la intervención de Naciones Unidas. El acuerdo establece además un marco de futuras negociaciones destinadas a consolidar una paz duradera, no solamente en esa región, sino en los países periféricos que están en vías de un conflicto. Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando se pueda transformar los compromisos diplomáticos en hechos concretos y sostenibles en el terreno, porque hasta ahora, como veníamos viendo, esto es un mundo de especulaciones. Sabemos que hay un preacuerdo firmado, pero nadie leyó nada. Entonces la expectativa que tiene la ONU es que esto se pueda llevar realmente al campo de la paz de manera definitiva. La paz suele celebrarse con firmas y comunicados, pero su verdadero éxito se mide cuando logra resistir el paso del tiempo y la prueba de la realidad tan deseada por todos, que es la paz en Medio Oriente.